¿Estamos? Sí, Bien. sí. Bueno, usé el procedimiento anterior, o sea, entré como diciéndome, entra a la reunión, como si permaneciese. Bueno, te escucho, Rubén. Sí, Eduardo, un poco mi pregunta es media boba, ¿no? Pero básicamente el cambio de paradigma de creer en el modo dionisio de la religión y después ir a lo chamanístico, que es absolutamente otra cosa, que ¿cómo era que migraba toda una sociedad No, bueno, eso es de algo a eso? lo primero que hay que, digamos, hay que decir es que todo esto no es una cosa masiva. Aquí hay que utilizar la frase de Foucault, dice, cuando hablaba de los estoicos, y creo que les cabe esto también, dice, individuos portadores de cultura, digamos así, es un poco ambiguo, pero esto no es un fervor popular, ni son religiones masivas, se dan en determinados estratos portadores de cultura. Y aquí hay que decir lo que decíamos en las clases pasadas. Hay en la naturaleza de los griegos una gran capacidad de producir fenómenos, de producir instituciones, de crear. Hay una gran capacidad creadora. Aquí en este caso, creación no me suena. Podríamos usar la palabra transfiguración. O sea, pero como decíamos también, quizás parafraseando aquella frase de Hegel que dice, Grecia es la juventud de la humanidad, donde todo de alguna manera se aparecía como nuevo, no había límites que imponía una tradición. Recuerden que una de las notas fundamentales que tuvieron el establecimiento de estas ciudades en toda la cuenca del Mediterráneo era el peso de la tradición era mucho menor. Entonces, para mí el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es ponernos en el lugar, pero para eso necesitamos una cierta densidad histórica, una cierta conocimiento de la trama histórica, y después también podríamos compararlos con nosotros en una situación similar, ¿no? De pronto se aparece como una novedad absoluta este orden de celebraciones orgiásticos que los meten en la ciudad, y aparecen después individuos que dicen tener determinadas capacidades. Bueno, tenemos que ser ingenuos en cierto sentido para comprender estas cosas, digamos, despojarnos de prejuicios, pero fundamentalmente desde el punto de vista cuantitativo, esto es una minoría. Que después eso haya tenido un desenlace masivo, o más o menos masivo, digamos, el platonismo y después el cristianismo, porque aquí estamos hablando de nosotros, no estamos haciendo arqueología, estamos hablando de lo que es nuestra historia. ¿Por qué? Porque después veamos que con Platón y con Aristóteles, este, mucho de lo que nosotros somos o pensamos ya estaba de algún modo determinado ahí. O sea, es como una suerte de reflexión sobre nosotros mismos, pero digamos, en un trasunto histórico. Sé que no te contesté, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un fenómeno que, más allá de las resonancias que tuvo, era muy limitado en cantidad, digamos, ¿no? Ok, ok. ¿Sí? Sí, 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 clarísimo. Bueno, Gracias. voy otra vez a aventurarme en esta tarea de... Bien, estamos teniendo éxito. ¿Ven el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, otro es Empédocles de Agrigento, ¿no? Que dice que se tiró en el Etna, ¿no? Pero que no murió, obviamente.
aquí tienen, en Empédocles iba a hablar algo más Bernante en el texto que viene, sobre este personaje, que está a mitad de camino entre el pensador y el mago. Es como una especie de ornitorrinco. Digamos que... Gracias. Otro personaje relevante al que se refiere Dot es Empédocles de Agrigento. Después de él, las funciones de mago y naturalista, poeta y filósofo, predicador, curandero y consejero público se descienden definitivamente de lo que será el filósofo. Es una... Bueno, vamos a otro, o digamos, a otro punto firme de todo esto. Lo que hasta ahora he sugerido es un intento de genealogía espiritual que empieza en Escitia, cruza el Helesponto a la Grecia asiática, se combina quizás con algunas reliquias de tradición minoica, superviviente en Creta, emigra al Extremo Oriente con Pitágoras. Aquí eso es un error, ¿no? Pitágoras, si lo consideramos en Samos, Samos sí es una isla que está cerquita de las costas de Turquía, pero en realidad Pitágoras se instala en Crotona, que queda en el sur de Italia. Ahí es donde funda su escuela. Y tiene su último representante destacado en el siciliano Empédocles. Estos hombres difundieron la creencia en un alma o yo separable, que mediante técnicas apropiadas pueden retirarse del cuerpo aún durante la vida. Un yo que es más viejo que el cuerpo y que le sobrevivirá. Pero en este punto se presenta a la mente una pregunta inevitable. ¿En qué relación se encuentra esta evolución respecto de la persona mitológica llamada Orfeo y respecto de la teología conocida con el nombre de Órfica? Bueno, ahí tienen un hipertexto que seguramente es la Wikipedia. Ahora va a decir que del orfismo no se sabe nada. No. Dice, le parece que la deriva, yo creo que la cuestión de que no se sepa del orfismo es porque eran sectarios, o sea que mantenían determinado secretismo. Le parece que la deriva desde el dionicismo a la creencia en la inmortalidad del alma fue demasiado clara, demasiado espontánea, demasiado elocuente, si se le asigna como único origen la transfiguración órfica del dionisismo. En último análisis, no es que niegue la influencia órfica en esta novedad en el mundo griego, pero hay que dejar intervenir un factor que no fue debidamente examinado, con el agravante que las noticias que se tienen del orfismo, por lo menos en la época en que se escribió este texto, son fragmentarias y confusas. Dodds propone una serie de argumentos que se vinculan con las fechas de los testimonios, tendiendo a asimilar en algunos casos al orfismo con los pitagóricos. Pero lo que él señala es la novedad que se expresa en determinados rituales que no parecen ser comunes con los otros. Esto último lo expresa Dodds así. Hemos visto, al menos tal espero, cómo el contacto con las creencias y prácticas chamanísticas podía sugerir a un pueblo pensador como los griegos los rudimentos de una psicología de esta índole. Cómo la noción de una excursión psíquica durante el sueño o el trance podía agudizar la antítesis alma-cuerpo, cómo el retiro chamanístico podía suministrar el modelo para una ascesis deliberada, para un entrenamiento consciente de las facultades psíquicas, mediante la abstinencia y mediante ejercicios espirituales, cómo los relatos de chamanes que se desvanecían y que reaparecían podían estimular la creencia de un yo mágico o demoníaco indestructible. Acá lo que está diciendo claramente es cómo es que los griegos asimilaron, transfiguraron todo este tipo de relatos, leyendas, testimonios, experiencias de este orden, ¿no? Ahora, el resultado lo vamos a tener en la secta pitagórica, donde no se habla, me parece a mí, mucho de estas cuestiones medio mágicas. Sí, de que Pitágoras recordaba sus vidas anteriores, por ejemplo. Sí que parece haber sido visto 2 veces en lugares diferentes a la vez. Pero me parece que el entrenamiento pitagórico no tenía tanto que ver con capacitarnos para esas actividades mágicas, sino más bien tenía que ver con una preparación para la futura vida que habríamos de tener. Pero moralmente es una solución, dice.
La reencarnación ofreció una solución más satisfactoria al problema de la justicia divina a fines de la edad arcaica que la culpa heredada o la de un castigo post-mortem en otro mundo. Bueno, aquí tienen esto que yo les había dicho de la culpa vicaria, ¿no? O sea, es como que las nuevas épocas exigían nuevos conceptos para las mismas situaciones. ¿Qué hacemos con la vida próxima? ¿Qué es lo que haríamos en esta para la próxima? Lo importante en lo que concierne a la gravitación de estas nuevas ideas en el mundo griego llevó aparejado un giro de notorio interés e importancia. La salvación, esto es importante, pasa a ser más una cuestión de pureza más que de justicia. Y ahí, de la catarsis, creo que le dije catarsis en griego significa purga, que acompaña a las disciplinas que buscan liberar al alma del cuerpo. La justicia pertenece más al mundo de los poloides. Los pitagóricos tenían una suerte de contraseña que era hoi apoloi, que por una parte remite al dios Apolo. Y por otra parte, siendo la A privativa, quiere decir los no muchos, los que no adhieren a la muchedumbre, abonando esto que decíamos recién, le decía recién a Rubén, ¿no? Esto es, de algún modo, si bien la secta pitagórica está abierto tanto a varones como a mujeres, seguía siendo un asunto de ciertas élites, ¿no? Me refiero a los pitagóricos, desprecian la vida de la comunidad y viven refugiados en sus monasterios, recluidos y orientando sus afanes al estudio de la matemática, los matemáticos, y los soteriológicos o acusmáticos, los que escuchan, que ponen su afán en su salvación. O sea, dentro de la secta pitagórica hay como, no son antitéticos, pero hay dos corrientes. Unos son los que están más preocupados, podrían ser los mismos, pero estas dos tendencias bien podrían coincidir en una misma persona. Los que escuchan, esto es, los que tienen o ponen el acento en la salvación, o los investigadores, que son los matemáticos. Debe tenerse en cuenta que los muchos en la ciudad de Crotona, que había estado gobernado por los pitagóricos, terminó en una masacre y en la dispersión de los sectarios pitagóricos. O sea, efectivamente, Crotona estuvo gobernado por las sectas, pero hubo una revuelta popular que prácticamente terminó con ellos. Concluye Dodd, si la tradición es exacta en este punto, el puritanismo no solo se originó en Grecia, sino que la mente griega lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Y aquí, colorín colorado, ha terminado no nuestra clase, pero sí nuestra. Vamos a dejar de compartir pantalla. Estamos brillantes con esto, fantástico. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, quisiera hablar un poquito del texto, del trabajo práctico que se va acercando, ¿no? Y querría ver si tienen alguna duda, cómo se hace, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, puedo sugerir caminos, ¿sí? Pero bueno, primero si tienen alguna pregunta sobre DOTS. ¿No? Rubén, que siempre sos protagonista en esto. ¿No me escuchan? Sí, pero de esto no me quedaron dudas. Está bueno y el soporte del PowerPoint ayuda bastante. Estoy muy inquieto. Del trabajo sí te quería preguntar un poco. Bueno, ¿Cómo preferís que lo desarrollemos? La prescriptiva, ¿no? Primero, ¿para qué sirve? Sirve como se hace usualmente cuando estudiamos algo, demos cuenta de eso que estudiemos, punto. Mostremos lo que aprendimos. Si bien eso sería más parecido a un parcial y como no hay esa posibilidad, lo que haremos es un trabajo escrito. El cómo del trabajo, o sea, la cuestión formal, son de 5 a 10 páginas. A4, letra, creo que 10 pusimos o 12, no me acuerdo. 12 me parece un poco grande. Y con un interlineado de 1,5. Eso respecto al contenido, o sea, cuantitativo. Después, las citas. Me importa mucho las citas, ¿sí? Porque lo aprenden ahora y lo tienen para toda la vida.
¿Cómo se cita? Bueno, al final está la bibliografía. Ponen el nombre del autor, póngale Hegel, coma, año el año obviamente está referenciado en la bibliografía, y la página, punto, no hay más misterio, ¿sí? Y después la bibliografía, como saben, tiene ese orden, ¿no? Autor, título, creo que después viene ciudad, viene año, editorial, traductor. Sí, creo que es esa y si es internet, bueno, es otra opción. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo haría yo? Acá no se trata de otra cosa que de un modo coherente ustedes describan, o sea, enlacen lo que de algún modo está enlazado bajo la forma de clases en un texto. ¿Qué es enlazar? Bueno, el fenómeno religioso en general en Mircea Eliade, el fenómeno religioso griego en Parker, la deriva de ese fenómeno religioso en el dionicismo, Rode, el ajustamiento, el acotamiento del dionicismo en determinados fenómenos como la secta pitagórica, Dodds. Después van a tener en Bernard una especie de síntesis de todo esto. El capítulo de Bernard, no, entra lo que ustedes hagan entrar, pero formalmente lo que yo digo, lo que ustedes vieran utilizar son esos textos. Quito yo no lo tomo, porque no, es muy difícil tomar un libro. No tiene mucho sentido, sobre todo un libro de divulgación, pero yo presupongo no solamente que lo habrán leído, sino que les va a ser de mucha utilidad para escribir esto y para toda la vida, ¿no? El texto de Quito. Bueno, el intento es ese, que ustedes puedan escribir un texto coherente, que alguien que no sepa nada de todo esto lo lea y diga, qué interesante, ¿sí? O sea, una ascesis, una práctica, ¿sí? Recuerden que no tiene calificaciones, o sea, en otros términos. Tendría que estar muy mal hecho para que estén desaprobados. Esto es aprobado, desaprobado. Y los aprobados habilitan para dar el examen. Ahora, si el trabajo no está bien, yo se los devuelvo y me lo vuelven a enviar. No es que es definitorio, no es un parcial que, bueno, está mal y ya están condenados definitivamente. Va y viene. Tomémoslo como estamos aprendiendo a hacerlo. Hay muchos que están entrenados, otros que no lo están. Entonces, para los que no lo están, puede haber 1, 2, 3 intentos hasta que sale bien. Pero no tiene pretensiones eruditas, ni pretensiones académicas. O si hay una pretensión académica, es simplemente que ustedes puedan mostrar en un texto lo que aprendieron de un modo coherente, y como corroboración de ese trabajo, como digo, que lo agarre, no sé, alguien que desconoce de esto, lo lea y entienda algo, ¿sí? de lo que estamos trabajando. Por otra parte, desde el punto de vista sí académico, esto tiene que ver con por qué el programa de esta materia es así. Todo esto nos prepara para que luego, porque quien viene después son Heráclito y Parménides, ahí aparece el pensamiento. Ahí la cosa se pone más complicada, ¿no? Ahí vamos a tener otro trabajo, Heráclito y Parménides. Y después tendremos uno de Sócrates y Platón y otro de Aristóteles. Y después, si llegamos a Kant, habrá otro, ¿sí? O sea, son 5 trabajos que tienen que hacer. Eduardo, ¿la fecha de entrega de el vencimiento, cuándo sería? Cuando, o sea, terminamos de hacer esto, 15 días, ¿sí? Pero mientras tanto siguen las clases sobre los otros temas. Ya supongamos que, porque lo que quiero también es, aunque esto se alargue demasiado, o sea, se alargue esta primera parte del programa, dar por lo menos una clase sobre el texto de Giorgio Colli, porque es un libro extraordinario. Muy bien escrito, es un erudito fantástico y escribe cortito. Es el libro que se llama El nacimiento de la filosofía. ¿Por qué? Porque ahí sí, y mejor que en Bernard, tiene una especie de, no sé si de resumen, pero sí de un hilo conductor que pone a la luz todos los fenómenos.
puede ser criticable o no, pero es uno. Es importante que lo tengamos. ¿Sí? Entonces, después de, o sea, después de Dodge viene Bernard, y después vendrá Collin. Entonces, supongamos que todo esto terminaría el viernes que viene. ¿Sí? Entonces, de ahí del viernes que viene tienen 15 días para entregar. Pero ya el martes, no este que viene, sino el otro, empezaríamos con Parménides. Vamos a dedicar una clase a Parménides y una clase a Heráclito, ¿sí? En principio. ¿Sí? Por ahí se puede extender. Pero lo importante con el trabajo, no se desesperen, no les agarre una manía persecutoria. Háganlo con tranquilidad. La manera de hacer estos trabajos es simple. Se leen, se estudia, no lean, se estudian los textos, se subraya, se ficha. Con todas las fichas ya está la 3/4 parte del trabajo hecho. Sean prolijos o sea, ¿para qué sirven las fichas? En realidad las monografías son una colección de fichas, porque no es una tesis, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen con lenguaje propio que hilar una serie de lecturas, ¿sí? Y hacerlo de un modo coherente, elegante, prolijo, ¿sí? Ateniéndose a las normas. Es eso, nada más que eso. ¿Está claro? Yo lo que no veo es cuánto nos falta de clase. Sí, perfecto. ¿Dónde dice cuánto? Bueno, lo que pasa es que empieza a avisar cuando... Faltando 10 minutos empieza a avisar. Claro, claro. Bueno, podemos terminar aquí, ¿les parece? Si no hay más preguntas, Perfecto. ¿sí? Porque acá Gracias, los únicos que Eduardo. me hablan son don Gracias, profe. Bermejo y una niña que no sé que a veces pregunta, pero que no sé cómo se llama. Va, quizás no esté hoy. Bueno, hasta el martes entonces. Hasta el martes. Un Nos placer. veremos en las Hasta el martes, mañanas. profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Ahora cuelgo Profe. esto de la página, ¿sí? Y voy a poner el PowerPoint también, ¿sí? Parece que es útil.